Como el paseo por el lado de Missy era el más corto de los que dábamos por los alrededores de Combray, lo reservábamos para el tiempo inseguro. Solía llover a menudo por aquel lado de Missy y nunca perdíamos de vista el lindero de los bosques de Rosenville, cuya espesura podría servirnos de abrigo. A veces el sol iba a esconderse tras una nube que deformaba su óvalo y se orlaba de amarillo. Quedábase el campo sin brillo, pero no sin luz. Toda la vida parecía en suspenso, mientras que el pueblecillo de Rosenville esculpía en el cielo el relieve de sus blancas aristas, con limpidez y perfección maravillosas. Un soplo de viento hacía levantar el vuelo a algún cuervo que iba a caer allá lejos, y sobre el fondo del cielo blancuzco la lejanía de bosques parecía más azul aún, como si estuviera pintada en uno de esos camafeos que decoran los entrepaños de las viejas casas. Pero otras veces empezaba a llover y se cumplía la amenaza del capuchino que tenía el óptico en su escaparate. Las gotas de agua, como los pájaros migratorios que se echan a volar todos juntos, bajaban del cielo en apretadas filas, no se separaban, no van a la aventura. En esa rápida travesía, cada una guarda el puesto que le corresponde. Llama junto a ella a la que sigue, y el cielo se ennegrece más que cuando parten las golondrinas. Nos refugiábamos en el bosque. Ya su viaje parecía cumplido, y todavía siguen llegando algunas más débiles y calmosas, pero salíamos de nuestro refugio, porque el follaje agrada mucho a las gotas, y ya estaba la tierra casi seca, cuando todavía más de una se rezagaba jugando con las molduras de una hoja, y colgada de su punta, descansaba, brillando al sol. De pronto se dejaba deslizar desde lo alto de la rama y nos caía en la nariz. Otras veces íbamos a refugiarnos al pórtico de San Andrés del Campo, revueltas con los santos y patriarcas de piedra. ¡Qué francesa era la iglesia aquella! Encima de la puerta estaban representados en piedra santos, reyes caballeros, con una flor de lis en la mano, escenas de bodas y funerales, lo mismo que podían estar grabados en el alma de Francisca. El escultor había narrado también algunas anécdotas referentes a Aristóteles y Virgilio, del mismo modo que Francisca hablaba en la cocina de San Luis, como si lo hubiera conocido personalmente, y por lo general para avergonzar con la comparación a mis abuelos, que no eran justos. Veíase que las nociones que tenía el artista medieval y la campesina medieval, superviviente en el siglo XIX de la historia antigua, pagana y cristiana, y tan característica por su exactitud como por su simplicidad, procedían no de los libros, sino de una tradición antigua y directa a la par, ininterrumpida, oral, deformada, incognoscible y viva. Otra persona de Combray, a quien yo descubría virtual y profetizada en las esculturas góticas de San Andrés del Campo, era el mozo Teodoro, dependiente de la casa de Camus. Francisca lo consideraba tan de su tiempo y de su tierra, que cuando la tía Leoncia estaba muy enferma para que Francisca sola pudiera volverla en la cama, llevarla al sillón, antes que dejar subir a la moza de la cocina para lucirse ante mi tía, llamaba a Teodoro. Ese muchacho, que pasaba con razón por ser un mal sujeto, tan henchido estaba de aquella alma que inspiró la decoración de San Andrés del Campo, y especialmente de los sentimientos de respeto que Francisca creía debidos a los pobres enfermos, a su pobre ama, que al alzar la cabeza de mi tía sobre la almohada ponía la cara cándida y solícita de los angelitos de los bajorrelieves que rodean con un cirio en la mano a la Virgen desfallecida, como si los rostros de piedra esculpida, grisácea y desnuda, igual que los bosques en invierno, estuvieran solo adormilados y en reserva, prontos a florecer de nuevo a la vida en innúmeros rostros populares, reverentes y sagaces como el de Teodoro, iluminados con el fresco rubor
de una manzana madura. Y había una santa no ya pegada a la piedra como los angelitos, sino separada de la portada, de estatura mayor que la natural, de pie en un pedestal como en un taburete que la salvara del contacto de la tierra húmeda, con mejillas bien llenas, seno firme que se dilataba bajo su corpiño como un racimo maduro en un saco de crin, frente estrecha, nariz corta y dura, pupilas hundidas y ese aspecto de utilidad, de insensibilidad y de valor que tienen las mujeres de aquella tierra, esa semejanza que insinuaba en la estatua una ternura que yo no había ido a buscar en ella, certificábala muchas veces alguna muchacha del campo que venía a resguardarse al pórtico, como nosotros y cuya presencia, igual que la de esa hojarasca parásita que crece junto a las hojarascas esculpidas, parece destinada a juzgar de la veracidad de la obra de arte, cotejándola con la naturaleza. Allá delante de nosotros, Rosenville, tierra de promisión o de maldición. Rosenville, donde nunca llegué a penetrar, cuando ya la lluvia había parado donde nosotros estábamos, seguía castigado como un poblado de la Biblia por las lanzas de la tormenta, que flagelaban oblicuamente las moradas de sus habitantes, o bien recibía el perdón de Dios Padre, que mandaba hasta él los desflecados tallos de oro de un sol renaciente, tallos desiguales, como los rayos de un viril en el altar. A veces el tiempo echábase a perder por completo. Teníamos que volver y estarnos encerrados en casa, aquí y allá en el campo, que con la oscuridad y la humedad se parecía al mar, casitas aisladas, puestas en la falda de una colina, brillaban como barquitas que replegaron sus velas, se están quietas al largo toda la noche. Pero, ¿qué importaban la lluvia y la tormenta? En verano el mal tiempo no es más que un enfado pasajero y superficial del buen tiempo subyacente y fijo, muy distinto del buen tiempo del invierno, instable y fluido. El contrario de éste se instala en la tierra, se solidifica en densas capas de hojarasca, por donde el agua puede ir resbalando sin comprometer la resistencia de su permanente alegría, y que iza por toda la temporada en las calles del pueblo, en los muros de las casas y de los jardines, sus banderolas de seda violeta o blanca. Sentado en la salita, donde esperaba, leyendo, que llegara la hora de cenar, oía como chorreaba el agua por los castaños, pero bien sabía que el chaparrón no haría otra cosa más que barnizar sus hojas, que prometían ellos estarse allí, como firmes garantías del estío, toda la noche lluviosa, asegurando la continuidad del buen tiempo. Llovía, sí, pero al día siguiente seguirían ondulando como antes, por encima de la blanca valla de Tansonville, las hojitas en forma de corazón. Y sin ninguna tristeza, miraba yo como el chopo de la calle de Pershams dirigía a la tormenta súplicas y saludos desesperados, y sin ninguna tristeza oía en lo hondo del jardín los postreros tableteos del trueno, como un arrullo entre las lilas. Si el tiempo estaba malo, ya desde por la mañana mis padres renunciaban al paseo. Yo me quedaba sin salir. Pero luego me acostumbré a irme yo solo aquellos días por el lado de Missiglis-l'Avenue, en el otoño que fuimos a Combray, con motivo de la testamentaria de mi tía Leoncia. ¿Por qué mi tía Leoncia había muerto al fin? Dando la razón, lo mismo a los que sostenían que su régimen debilitante acabaría por matarla, que a los que sostuvieron siempre que padecía una enfermedad orgánica nada imaginaria, y que tendría que rendirse a la evidencia de los escépticos cuando llegara a acabar con ella. Su muerte no ocasionó gran pena más que a una persona, pero a esa tremenda, eso sí. Durante los 15 días que duró la última enfermedad de mi tía, Francisca no la abandonó un instante, no se desnudó, no permitió que la atendiera nadie más que ella, solo se separó del cadáver cuando recibió sepultura. Comprendimos entonces
que aquella especie de terror en que Francisca viviera a las malas palabras, a las sospechas y a los arrebatos de cólera de mi tía, determinó en ella un sentimiento que nosotros creíamos ser de odio y en realidad era de amor y veneración. Su ama verdadera, la de las decisiones imposibles de prever, la de las argucias tan difíciles de evitar, la del bondadoso corazón que fácilmente se ablandaba, su soberana, su misterioso, todopoderoso monarca, ya no existía. Y junto a ella, nosotros éramos muy poca cosa. Ya estaba lejos aquel tiempo, cuando empezamos a pasar los veranos en Combray, en que para Francisca poseíamos igual prestigio que mi tía. Aquel otoño se pasó todo en cumplir las formalidades indispensables, en conferencias con notarios y arrendadores. Mis padres no tenían ocio para salir, además de que el tiempo se prestaba poco a ello. Se acostumbraron a dejarme ir solo por el lado de mi Ciclis Lavigny, arropado en un gran plate que me resguardaba del agua y que me echaba por los hombros con mayor gusto, porque sabía que sus rayas escocesas escandalizaban a Francisca, a quien nadie podría meter en la cabeza que el color de los vestidos no tiene nada que ver con el luto, que además no estaba contenta con el género de pena que teníamos por la muerte de mi tía, porque no dimos banquete fúnebre, no adoptamos un tono de voz especial para hablar de ella, y porque yo hasta canturreaba alguna vez. Estoy seguro de que en un libro, y en esto me parecía a Francisca, esa concepción del luto conforme al cantar de Roldán y a la portada de San Andrés del Campo me hubiera parecido simpática. Pero en cuanto tenía al lado a Francisca, me entraba un diabólico deseo de que montara en cólera, y aprovechaba el menor pretexto para decirle que yo sentía a mi tía porque era una buena persona, a pesar de sus manías, pero no porque fuera mi tía, que siendo mi tía, mía, hubiera podido serme odiosa y no causarme ninguna pena su muerte. Frases todas que en un libro me parecerían tontas. Si Francisca entonces, henchida como un poeta por una oleada de confusos pensamientos sobre la pena y los recuerdos de familia, se excusaba por no saber contestar a mis teorías diciendo: «Yo no sé explicarme», me glorificaba de su confesión con un buen sentido irónico y brutal, propio del doctor Percy Pitt. Y sí añadía: «Pues a pesar de todo tenía paréntesis, quería decir parentesco, con usted. Siempre hay que tener respeto a ese paréntesis». Encogíame yo de hombros y me decía: «También soy yo un tonto en discutir con una ignorante que hablaba así». De ese modo adoptaba, para jugar a Francisca, el mezquino punto de vista de esos hombres que son objeto del gran desprecio de algunas personas en la imparcialidad de la meditación, aunque luego esas personas se porten como ellos en una de las escenas vulgares de la vida. Aquel otoño mis paseos fueron más agradables, porque los daba después de muchas horas de lectura. Cuando me cansaba de haber estado leyendo toda la mañana en la sala, me echaba el plate por los hombros y salía. Mi cuerpo, forzado por mucho rato a la inmovilidad, pero que se había ido cargando, mientras, inmóvil de animación y velocidad acumuladas, necesitaba luego, como un peón al soltarse, gastarlas en todas direcciones. Las paredes de las casas, el seto de Tansonville, los árboles del bosque de Rosenville y los matorrales a que se adosaba Montjovien llevaban paraguasos y bastonazos de mi mano, y oían mis gritos de gozo, que no eran, tantos unos como otros, más que ideas confusas que me exaltaban y que no lograban el descanso de la claridad, porque preferían a un lento y difícil aclararse el placer de una derivación más cómoda hacia un escape inmediato. La mayor parte de esas llamadas traducciones de nuestros sentimientos no hacen otra cosa que quitárnoslos de encima, expulsándolos de nuestro interior en una forma distinta que no nos enseña a conocerlos. Cuando echo cuentas de lo que debo al lado de los Missiglis, de los humildes descubrimientos, a que sirvió de fortuito marco
o de necesario inspirador, me acuerdo que en ese otoño, en uno de aquellos paseos, junto a la escarpa llena de maleza de Montjovien, es donde por primera vez me sorprendió el desacuerdo entre nuestras impresiones y el modo habitual de expresarlas. Después de una hora de agua y de aire, con las que luché muy contento, al llegar a la orilla de la charca de Montjovien, ante una chocilla tejada, donde guardaba sus útiles de jardinería el jardinero del señor Vintuel, el sol volvió a salir, y sus dorados que lavó el chaparrón lucían nuevamente en el cielo, en los árboles, en las paredes de la chocilla, en las tejas todavía mojadas, por cuyo caballete se estaba paseando una gallina. El aire que hacía tiraba horizontalmente de las hierbecillas que crecían entre los ladrillos de la pared y del pulmón de la gallina, que se dejaban ir unas y otra a la voluntad del viento, estirándose todo lo que podían, con el abandono de esas cosas inertes y ligeras. Las tejas daban a la charca, que con el sol reflejaba de nuevo un tono de mármol rosa en que nunca me había fijado, y al ver en el agua y en la pared una sonrisa pálida, que respondía a la sonrisa del cielo, exclamé: «Atiza, atiza, atiza», blandiendo mi cerrado paraguas. Pero al mismo tiempo comprendí que mi deber hubiera sido no limitarme a esas palabras y aspirar a ver un poco más claramente en mi asombro. Y también en aquel momento, y gracias a un campesino que por allí pasaba, con facha ya bastante malhumorada, que se le puso más aún cuando por poco le doy en la cara con el paraguas, que respondió fríamente a mí: «Buen tiempo para andar, ¿eh?» Aprendí que las mismas emociones no se producen simultáneamente, con arreglo a un orden preestablecido en el ánimo de todos los hombres. Más tarde, siempre que una prolongada lectura me daba ganas de conversación, el camarada a quien yo estaba deseando hablar acababa de entregarse al placer de la charla y que quería ahora que lo dejaran leer en paz. Y si acababa de pensar cariñosamente en mis padres y adoptar las decisiones más prudentes y propias para darles gusto, mientras estaba llegando a su conocimiento algún pecadillo mío del que ya no me acordaba, y que ellos me echaban en cara en el instante mismo de ir a darles un beso. Muchas veces, a la exaltación causada por la soledad, venía a unirse otra, que yo no sabía separar claramente de aquella, motivada por el deseo de ver surgir ante mí una mosca del campo que yo pudiera estrechar entre mis brazos. Nacía bruscamente, sin que yo tuviera tiempo de referirlo a su causa, entre muy distintos pensamientos, y el placer que lo acompañaba no se me representaba sino un grado superior al placer que me ofrecían aquellos pensamientos. Y agradecía todo lo que en aquel momento vivía en mi ánimo, al reflejo rosado de las tejas, a las hierbas salvajes, al pueblo de Rosenville, donde hacía tanto tiempo que quería ir, a los árboles de su bosque, al campanario de su iglesia. Esa emoción nueva que me representaba todas aquellas cosas como más codiciadoras, porque yo me creía que era todo aquello lo que provocaba esa emoción que me empujaba más rápidamente hacia allí, cuando inflaba mi vela con su brisa, potente, nueva y propicia. Pero si ese deseo de que se me apareciese una mujer añadía a los encantos de la naturaleza un punto más de exaltación, en cambio, los encantos de la naturaleza daban amplitud a lo que hubiera podido tener de mezquino el encanto de la mujer. Parecíame que la belleza de los árboles era su belleza, y que con un beso me revelaría el alma de esos horizontes, del pueblo de Rosenville, de los libros que estaba leyendo aquel año, y cómo mi imaginación cobraba fuerzas al contado con mi sensualidad, y mi sensualidad se difundía por todos los dominios de la imaginación, resultaba que mi deseo no tenía límites. Y era también que, como sucede en esos momentos de ensoñación que tenemos en el campo, cuando la acción de la costumbre está en suspenso
y nuestras nociones abstractas de las cosas apartadas a un lado, y creemos con profunda fe en la originalidad en la vida individual del lugar en que estamos. La moza que pasaba y excitaba mi deseo parecíame que era no un ejemplar cualquiera de ese tipo general, la mujer, sino un producto necesario y natural del suelo aquel. Porque en aquella época todo lo que no era yo mismo, la tierra y los seres, se me figuraba más precioso y más importante, dotado de más veraz existencia que a un hombre ya hecho. Y no separaba las personas de la tierra. Sentía deseo por una moza de Missy Gliss o de Rosenville, por una pescadora de Balbec, como sentía deseo por Missy Gliss y por Balbec. No hubiera creído ya en el placer que podrían darme, no me hubiera parecido tan cierto ese placer, si hubiera modificado a mi antojo las condiciones en que se ofrecía. En París, una pescadora de Balbec o una moza de Missy Gliss eran una concha que yo no había visto en la playa y un helecho que yo no cogí en el bosque. Y conocerlas allí hubiera sido quitar del placer que me diera la mujer todos aquellos con que la envolviera mi imaginación. Pero vagar así por los bosques de Rosenville, sin una moza a quien besar, era no conocer el tesoro oculto de ese bosque, su más honda belleza. Esa muchacha que yo me representaba siempre rodeada de verdor, era también como una planta local de más elevada especie que las demás, cuya estructura me dejaría sentir mucho más de cerca que en las otras el sabor profundo de la tierra aquella. Me lo creía con más facilidad, porque todavía estaba en esa edad en que aún no hemos abstraído el gozo de poseer a las mujeres de las personas que nos le ofrecieron, y aún no se lo ha reducido a una noción general que nos haga considerar desde entonces a las mujeres como instrumentos intercambiables de un placer siempre idéntico. Ni siquiera existe aislado, separado o formulado en la mente, como la finalidad que se persigue al acercarse a una mujer y como causa de la turbación previa que se siente. Apenas si pensamos en él como en un placer que ha de venir y le llamamos el encanto de esa mujer, el encanto suyo, porque no pensamos en nosotros, sino solo en salir de nosotros, esperado oscuramente, inmanente, oculto. Lleva tal grado de paroxismo en el momento en que se cumplen los demás placeres que nos causaron las miradas cariñosas y los besos del ser que está a nuestro lado, que se nos representa el placer ese como una especie de transporte de gratitud nuestra por la bondad de nuestra compañera y por su predilección por nosotros, que medimos por los beneficios y la dicha con que nos abruma. Pero en vano imploraba al torreón de Rosenville. Le pedía que me trajera alguna niña de allí, como al único confidente que tenía en pie mis primeros deseos, cuando de lo más alto de nuestra casa de Comrie, en aquel cuartito que olía a lirios, no veía en el cuadro marco de la ventana entreabierta otra cosa que su torre, mientras que con las vacilaciones heroicas del viajero que emprende una exploración, o del desesperado que va a suicidarse, desfallecido, iba abriendo en el interior de mi propio ser un camino desconocido que yo creía mortal, hasta el momento en que una señal de vida natural, como un caracol, se superponía a las hojas del grosellero salvaje que llegaban hasta donde yo estaba. En vano le suplicaba ahora, en vano, recogiendo la llanura en mi campo visual, la registraba con mis ojos, que querían traerse de allí a una mujer. Me llegaba hasta el pórtico de San Andrés del Campo. Nunca estaba allí esa moza que hubiera estado de haber ido yo con mi abuelo, y en la imposibilidad, por consiguiente, de trabar conversación con ella, miraba tercamente el tronco de un árbol lejano, detrás del cual podría surgir la moza,
para venir a donde yo estaba. El horizonte escrutado seguía desierto. Caía la noche, y sin esperanza ya fijaba yo mi atención, como para aspirar las criaturas que pudiera ocultar en ese suelo estéril, en esa tierra exhausta. Y ahora pegaba no de gozo, sino de rabia, a los árboles del bosque de Rosenville, aquellos árboles que no servían de refugio a ningún ser vivo, como si fueran árboles pintados en un panorama. Porque, sin poder resignarme a volver a casa antes de abrazar a la mujer de mis deseos, no tenía más remedio que emprender el camino de vuelta a Combray, diciéndome a mí mismo que cada vez disminuían las probabilidades de que la casualidad me la pusiera al paso. ¿Y me habría atrevido acaso a hablarle si la hubiera encontrado? Creo que me habría tomado por un loco. Yo no creo que existieran verdaderamente fuera de mí los deseos que formaba durante aquellos paseos, que no lograban realización, ni creía que los demás pudieran participar de ellos. Se me aparecían tan solo como creaciones puramente subjetivas, impotentes e ilusorias de mi temperamento. Ningún lazo las unía con la naturaleza ni con la realidad, que desde ese momento perdía todo encanto y significación. Ya no era para mí vida más que un marco convencional, como es para la ficción de una novela el asiento del vagón donde va leyendo el viajero para matar el tiempo. Quizá dé una impresión que tuve acerca de Montjovien unos años más tarde, impresión que entonces no vi clara. Proceda la idea que más tarde me he formado del sadismo. Se verá más adelante que por otras razones el recuerdo de esa impresión está llamado a jugar importante papel en mi vida. Hacía un tiempo muy caluroso. Mis padres tuvieron que marcharse de casa por todo el día. Me dijeron que volviera a la hora que yo quisiera. Fui hasta la charca de Montjovien, porque me gustaba mirar cómo se reflejaba en ella el tejado de la chocita. Me tumbé a la sombra y me dormí entre los matorrales del talud que domina la casa, en aquel mismo sitio donde estuve esperando a mis padres el día que fueron a visitar al señor Vintuel. Cuando desperté era casi de noche e iba ya a levantarme cuando vi a la señorita de Vintuel. Apenas si la reconocí, porque en Combray la había visto solo unas cuantas veces y cuando era niña, mientras que ahora era una muchachita. Sin duda acababa de volver a casa, a unos centímetros de donde yo estaba, en la misma habitación en que su padre recibiera al mío, que ahora era la salita de ella. La ventana estaba entreabierta y la lámpara encendida, de modo que yo veía todo lo que hacía sin que me viera ella, pero si me marchaba podía oír el ruido de mis pasos entre los matorrales. Quizás supiera que me había escondido allí para espiarla. Estaba de riguroso luto, porque hacía poco que había muerto su padre. No habíamos ido a darle el pésame. No quiso mi madre, a causa de una virtud que en ella era lo único que limitaba los efectos de la bondad, el pudor. Pero compadecíala profundamente. Se acordaba, mi madre, del triste final de la vida del señor Vintuel, absorbido primero por las funciones de madre y de niñera que cumplía con su hija, y luego por lo que ella le hizo sufrir. Reía el torturado rostro del viejo en aquellos últimos tiempos. Sabía que tuvo que renunciar para siempre a acabar de transcribir en limpio todas sus obras de los últimos años. Pobres obras de un viejo profesor de piano, de un ex organista de pueblo, que considerábamos de poco valor intrínseco, pero sin despreciarlas, porque para él valían mucho y fueron su razón de vivir antes que la sacrificara a su hija, que en su mayor parte ni siquiera estaban transcritas, retenidas solo en la memoria y algunas apuntadas en hojas sueltas, ilegibles, que se quedarían ignoradas de todos. Y mi madre pensaba en aquella otra renuncia, aún más dura, a que tuvo que ceder el señor Vintuel, renunciar a un porvenir de honradez y respeto para su hija,
cuando evocaba aquella suprema aflicción del viejo maestro de piano de mis tías. Sentía pena de verdad. Pensaba con terror en esa otra persona, mucho más amarga que debía de tener la hija de Vintuel, unida al remordimiento de haber ido matando poco a poco a su padre. «Pobre señor Vintuel», decía mamá, «vivió y murió por su hija, que no le dio ningún pago. Veremos si se lo da después de muerto, y en qué forma. Solo ella puede hacerlo». Al fondo de la salita de la señorita de Vintuel, encima de la chimenea, había un pequeño retrato de su padre, y en el momento en que oyó ella el ruido de un coche que venía por la carretera, se levantó, cogió la fotografía, se echó en el sofá y acercó junto a sí una mesita en la que puso el retrato. Lo mismo que en otra ocasión había acercado el señor Vintuel aquella obra que deseaba dar a conocer a mis padres. Pronto entró su amiga. La hija de Vintuel no se levantó a recibirla. Con las dos manos enlazadas por detrás de la cabeza, se retiró hacia el extremo opuesto del sofá, como para dejarle un hueco. Pero enseguida se dio cuenta de que eso era como imponerle una actitud que quizá le era molesta. ¿Acaso a su amiga le gustaría más ir a sentarse en una silla más apartada? Y se cogió en pecado de indiscreción, y la delicadeza de su corazón se asustó. Volvió a ocupar el sofá entero y empezó a bostezar, como indicando que se había echado porque tenía sueño, y nada más. A pesar de la familiaridad ruda e imperativa que tenía con su amiga, reconocía ya los ademanes obsequiosos y reticentes de su padre, los mismos repentinos escrúpulos. Al poco se levantó, hizo como que quería cerrar la ventana y que no podía. «Déjala abierta, yo tengo calor», dijo su amiga. «Pero es muy molesto que nos vean», contestó la señorita de Vintuel. Y debió de adivinar que su amiga se creería que no había dicho aquellas palabras más que para provocarla a contestar con otras que estaba deseando oír, pero cuya iniciativa dejaba por discreción a la otra. Y su mirada tomó, sin duda, porque yo no podía distinguirla, aquella expresión que tanto gustaba a mi abuela al pronunciar estas palabras. Cuando digo que nos vean, me refiero a que nos vean leer. Es que por insignificante que sea lo que una está haciendo, siempre molesta que haya unos ojos que nos estén mirando. Por generosidad instintiva y por involuntaria cortesía, se callaba las palabras premeditadas que había juzgado indispensables para la realización de su deseo, y a cada momento, en el fondo de sí misma, una virgen tímida y suplicante imploraba y hacía retroceder a un soldadote rudo y triunfante. «Sí, es muy probable que nos estén mirando hasta ahora en un campo tan solo como este», dijo irónicamente su amiga. «Y si nos miran, ¿qué?», añadió, creyendo que debía acompañar con un guiño malicioso y tierno aquellas palabras que recitaba por bondad, como un texto agradable a la señorita de Vintuel, y con un tono que quería ser cínico. «¿Y qué? Si nos ven mejor». La hija de Vintuel se estremeció y se levantó de su asiento. Aquel corazón suyo escrupuloso y sensible ignoraba cuáles palabras debían venir espontáneamente a adaptarse a la situación que sus sentidos estaban pidiendo. Iba a buscar lo más lejos que podía de su verdadera naturaleza moral, el lenguaje propio de la muchacha viciosa que ella quería ser. Pero las palabras que en aquella boca le hubieran parecido sinceramente dichas le sonaban a falso en la suya. Y las pocas que decía le salían en un tono afectado, en el cual sus hábitos de timidez paralizaban sus intentos de audacia, y todo salpicado de «¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Tienes ganas de quedarte sola y leer? La señorita me parece que tiene esta noche ideas muy lúbricas», dijo por fin, como si repitiera una frase oída otras veces a su amiga. La señorita de Vintuel sintió que su amiga arrancaba un beso del escote de su corpiño de crespón, lanzó un chillido
Escapó y las dos se persiguieron saltando, con sus largas mangas revoloteando como alas, cacareando y piando como dos pajarillos enamorados. Por fin la hija de Bintuel escapó, para caer en el sofá, cubierta por el cuerpo de su amiga. Pero como ésta estaba de espaldas a la mesita, donde se hallaba el retrato del viejo profesor de piano, la señorita de Bintuel comprendió que no lo iba a ver si no le llamaba la atención, y le dijo, como si acabara de fijarse en el retrato: «¿Y ese retrato de mi padre? Siempre mirándonos. Yo no sé quién lo ha puesto ahí. Ya he dicho 20 veces que no es su sitio». Me acordé de que esas palabras eran las palabras que Bintuel dijo a mi padre, refiriéndose a la obra musical. Sin duda se servían de aquel retrato para profanaciones rituales, porque su amiga le contestó con esta frase que debía de formar parte de las respuestas litúrgicas: «Déjale donde está, ya no nos puede dar la lata», y que no gemiría y te echaría chales encima si te viera así, con la ventana abierta, el tío orangután. La hija de Bintuel contestó con unas palabras de cariñosa censura, que delataban su bondadosa índole, no porque la dictara la indignación que pudiera causarle aquel modo de hablar de su padre. Evidentemente estaba ya acostumbrada, quién sabe con ayuda de qué sofismas, a sofocar ese sentimiento, sino porque eran como un freno que, para no mostrarse egoísta, ponía ella misma al placer que su amiga estaba deseando procurarle. Además, esa moderación sonriente para contestar a tales blasfemias, aquel reproche cariñoso e hipócrita, se aparecían quizá a su naturaleza franca y buena, como una forma particularmente infame, como una forma dulzarrona de aquella perversidad que estaba intentando asimilarse. Pero no pudo resistir a la seducción del placer que sentiría al verse tratada con cariño por una persona tan implacable con los muertos sin defensa. Saltó a las rodillas de su amiga y le ofreció castamente la frente, como si hubiera sido su hija, sintiendo con deleite que las dos llegaban al extremo límite de la crueldad, robando hasta en la tumba su paternidad al señor Bintuel. Su amiga le cogió la cabeza con las manos y le dio un beso en la frente con docilidad, que le era muy fácil por el gran afecto que tenía la señorita de Bintuel y por el deseo de llevar alguna distracción a la vida tan triste de la huérfana. «¿Sabes lo que me dan ganas de hacerle a ese mamarracho?», dijo cogiendo el retrato, y murmuró al oído de la hija de Bintuel algo que yo no pude oír. «No, no te atreves». «¿Que no me atrevo yo a escupir en esto? ¿En esto?», dijo la amiga con brutalidad voluntaria. Y no oí nada más, porque la señorita de Bintuel, con aspecto lánguido, torpe, atareado, honrado y triste, se levantó para cerrar las maderas y los cristales de la ventana. Pero ahora ya sabía yo el pago que, después de muerto, recibía Bintuel de su hija por todas las penas que en la vida le hizo pasar. Y sin embargo he pensado luego que si el señor Bintuel hubiera podido presenciar esa escena, quizá no habría perdido toda su fe en el buen corazón de su hija, en lo cual acaso no estuviera del todo equivocado. Claro que en el proceder de la señorita de Bintuel la apariencia de la perversidad era tan cabal que no podía darse realizada con tal grado de perfección, a no ser en una naturaleza de sádica. Es más verosímil vista a la luz de las candilejas de un teatro de boulevard que no a la de la lámpara de una casa de campo, esa escena de cómo una muchacha hace que su amiga escupa el retrato de un padre que vivió consagrado a ella. Y casi únicamente el sadismo puede servir de fundamento en la vida a la estética del melodrama. En la realidad, salvo los casos de sadismo, una muchacha acaso puede cometer faltas tan atroces como las de la hija de Bintuel contra la memoria y la voluntad de su difunto padre, pero no las resumiría tan expresamente en un acto de simbolismo rudimentario y cándido como aquel. Y la perversidad de su conducta estaría más velada para los ojos de la gente
y aún para los de ella, que haría esa maldad sin confesarlo. Pero, poniéndonos más allá de las apariencias, la maldad, por lo menos al principio, no debió de dominar exclusivamente en el corazón de la señorita de Vinteuil. Una sádica como ella es una artista del mal, cosa que no podría ser una criatura mala del todo, porque ésta consideraría la maldad como algo interior a ella. Le parecería muy natural, y ni siquiera sabría distinguirla en su propia personalidad, y no sacaría un sacrílego gusto en profanar la virtud, el respeto a los muertos y el cariño filial, porque nunca habría sabido guardarles culto. Los sádicos de la especie de la hija de Vinteuil son seres tan ingenuamente sentimentales, tan virtuosos por naturaleza, que hasta el placer sensual les parece una cosa mala, un privilegio de los malos, y cuando se permiten entregarse un momento a él, hacen como si quisieran entrar en el pellejo de los malos y meter también a su cómplice, de modo que por un momento los posea la ilusión de que se evadieron de su alma tierna y escrupulosa hacia el mundo inhumano del placer. Y al ver cuán difícil era lograrlo, me figuraba yo con cuánto ardor lo debía desear. En el momento en que quería ser tan distinta de su padre, me estaba recordando las maneras de pensar y de hablar del viejo profesor de piano, lo que profanaba, lo que utilizaba para su placer, y que se interponía entre ese placer y ella, impidiéndolo saborearlo directamente, era más que el retrato, aquel parecido de cara, los ojos azules de la madre de él, que le transmitió como una joya de familia, y los ademanes de amabilidad que entremetían entre el vicio de la señorita de Vinteuil y ella, una fraseología y una mentalidad que no eran propias de ese vicio, que le impedían que lo sintiera como cosa muy distinta de los numerosos deberes de cortesía a que se consagraba de ordinario. Y no es que le pareciera agradable la perversidad que le daba la idea de placer, sino el placer, lo que le parecía cosa mala. Y como siempre que a él se entregaba, acompañábalo de esos malos pensamientos que el resto del tiempo no asomaban en su alma virtuosa, acababa por ver en el placer una cosa diabólica, por identificarla con lo malo. ¿Acaso se daba cuenta la hija de Vinteuil de que su amiga no era del todo mala, que no hablaba con sinceridad cuando profería aquellas blasfemias, pero por lo menos tenía gusto en besar en su rostro sonrisas y miradas, acaso fingidas, pero análogas en su expresión viciosa y baja, las que hubieran sido propias de un ser no de bondad y de resignación, sino de crueldad y de placer? Quizá podía imaginarse por un momento que estaba jugando de verdad los juegos que con una cómplice tan desnaturalizada habría podido jugar una muchacha que realmente sintiera aquellos sentimientos bárbaros hacia su padre. Pero puede que no hubiera considerado la maldad como un estado tan raro, tan extraordinario, que también lo arrastraba a uno y donde tan grato era emigrar, de haber sabido discernir en su amiga, como en todo el mundo, esa indiferencia a los sufrimientos que ocasionamos y que, llámese como se quiera, es la terrible y permanente forma de la crueldad.